Estimados estudiantes, un saludo, que estén bien. Comenzamos esta asignatura, Teorías Democráticas, abordando de manera introductoria eh, la amplia gama de democracias y de experiencias democráticas que ha habido desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XXI. Ha habido muchas experiencias democráticas, cada una con características distintas. No hay una sola manera de entender la democracia, de conceptualizarla ni de vivirla. Y de entrada hay que tener en cuenta pues este elemento de variación. O sea, no hay que pensar que la democracia a nivel conceptual se expresa de una sola manera. Hay una variedad de elementos conceptuales que se han venido elaborando sobre la democracia, pero también las experiencias democráticas, la práctica democrática ha variado mucho. Lo veremos en su momento. La primera experiencia democrática se da hacia el siglo V antes de Cristo en la Grecia clásica. Ahí se vive una especie de práctica democrática bastante peculiar, pero además de esta primera experiencia democrática, se elabora una primera conceptualización de la democracia. La palabra democracia justamente se origina en ese contexto, en ese siglo V antes de Cristo. Demos, pueblo, kratos, poder. Así es como se entiende en la versión aristotélica la democracia. Aristóteles fue de los primeros que teorizó sobre esta práctica política, con sus peculiaridades en esa situación concreta. Unas peculiaridades que tienen que ver con el tamaño de las polis griegas, donde cobra vigencia esta idea de democracia y esta práctica democrática, la población que habitaba esas polis y la condición de ciudadanos que tenían algunos de los habitantes de las polis. Otra parte de los habitantes no tenían esa condición. En la Grecia antigua, en la Grecia clásica, se distinguía, aparte de los ciudadanos, se distinguía a los extranjeros, los metecos, así se les conocía, y los esclavos. Estos dos sectores, digamos, sociales, no tienen la condición de ciudadano, por tanto, no son parte del pueblo. De ese pueblo que ese demos, que tiene el kratos, que tiene poder. Un poder que se entiende en aquel tiempo de manera directa, con participaciones rotativas de los ciudadanos por sorteo, de modo que los ciudadanos tuvieran oportunidades en diferentes momentos de ir ejerciendo una práctica política. A esas alturas los estados ya estaban bien consolidados. Por tanto, ya había una centralización del poder. Y es en ese aparato del Estado que los ciudadanos griegos, mayores de edad, hombres, pueden participar. Es a ese grupo social que se refiere el concepto demos. No se refiere a la totalidad de la población griega, ni a la totalidad de los extranjeros, ni de los esclavos que están fuera. En este lugar concreto, en esta experiencia histórica concreta, es así como se configura la noción de democracia. Una noción que va a tener diferentes cambios a lo largo del tiempo. Se añadirán nuevos elementos, tanto al concepto de pueblo como al concepto de poder, al concepto de elección, a la manera como se elige y cómo se participa. Y me quedo con esto. Lo que se va a perder con el paso del tiempo al día de ahora es la idea de participación directa. Esa idea de participación directa del demos, del pueblo,
en el poder político, esto desaparecerá una vez que la democracia vaya avanzando y las sociedades vayan avanzando hasta el día de ahora, cuando la participación directa terminó siendo reemplazada por la participación indirecta a través de representantes, es decir, la democracia representativa, que sería como el extremo, digamos, opuesto, histórico, de la democracia, tal como se concebía en la época de los griegos. La palabra se conserva, pero los contenidos de esa palabra, los significados de esa palabra han venido cambiando con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en una democracia no directa, en un demos que tiene kratos, pero no lo tiene ni lo ejerce directamente, sino lo ejerce a través de terceros, que son los representantes. Esa es la idea, digamos, moderna, contemporánea de democracia. Para llegar de la época griega al día de ahora, han transcurrido bastantes siglos, ustedes pueden hacer la cuenta, y en esos siglos la idea de democracia ha atravesado diversas peripecias, la práctica democrática ha atravesado diversas, variadas peripecias, y en el presente lo que tenemos son muchas experiencias democráticas, diferentes variantes democráticas que conservan la palabra, pero conservan el elemento de representación. Y son esas variantes democráticas y esas variaciones de la democracia en el presente lo que conviene tener en cuenta. Hay muchos tipos de democracia, y con esto termino, en el presente. Mientras que en la antigüedad griega, básicamente la idea de democracia de los griegos era la única, y la experiencia que ellos conocieron fue la única. No se tiene noticia de que otros pueblos occidentales y otras sociedades hayan practicado esa noción y esa práctica democrática que los griegos en el siglo V impulsaron. Fue una innovación política de ellos. Pues a diferencia de aquel tiempo en el que solo había esa experiencia democrática, pues ahora la gama de democracias es extraordinaria. Ya veremos más en detalle eso, pero de momento nos quedamos con estas ideas para irles dando cabeza. Cuídense mucho.